visitadores de la Alhambra. Habían pasado 3 meses desde que fijé mi residencia en la Alhambra. Durante ese tiempo la estación cambió de forma natural. Cuando llegué a la hermosa Granada era primavera. Todo respiraba la frescura de mayo. El follaje de los árboles era aún tierno y transparente. El granado todavía no había abierto sus flores escarlata. Los jardines del Genil y del Douro lucían su vegetación exuberante. La ciudad entera parecía rodeada por una pradera de rosas. Entre esas rosas cantaban día y noche innumerables ruiseñores. Pero llegó el abrasador verano. La rosa se marchitó. El ruiseñor enmudeció. La lejana campiña empezó a volverse árida y triste. Aún así, alrededor de la ciudad permanecía un verdor constante. Ese verdor también se conservaba en los valles hondos y estrechos. Esos valles se extienden al pie de las montañas coronadas de nieve. La Alhambra tiene refugios adecuados para el calor. Cada uno se adapta a un grado distinto de temperatura en verano. Los más agradables son las habitaciones casi subterráneas de los baños. Son aposentos hermosos. En ellos se ven las tristes huellas del tiempo. A pesar de todo, conservan su antiguo carácter oriental. Los baños se abren a un pequeño patio. Ese patio estaba adornado en otros tiempos con hermosas flores. El conjunto forma un salón de tamaño moderado. La arquitectura es ligera y elegante. Encima corre una pequeña galería. La galería se sostiene sobre columnas de mármol. También tiene graciosos arcos moriscos. En el centro del pavimento hay una fuente de alabastro. El surtidor refrescaba la estancia. A cada lado de la fuente hay 2 magníficas alcobas. Tienen suelos elevados, como si fueran lechos. Después del baño o de las abluciones, los musulmanes descansaban allí. Se reclinaban sobre cojines suaves. Se entregaban a un reposo voluptuoso. Mientras tanto disfrutaban del perfume del ambiente. También escuchaban la música que sonaba en la galería. Más allá del salón hay otras habitaciones interiores. Son más independientes y más retiradas. En ellas apenas entra la luz. Solo llega una claridad tenue por pequeñas aberturas. Esas aberturas están en los techos abovedados. Ese lugar era el santuario del mundo femenino. Allí las mujeres del harén se entregaban al placer del baño. En ese aposento reina una luz misteriosa. Los baños están hoy medio destruidos. Aún así conservan señales de su antigua elegancia. El silencio y la oscuridad son permanentes en ese lugar. Por eso se ha convertido en refugio de murciélagos. Durante el día se esconden en los rincones más oscuros. Si alguien los espanta de sus nidos, vuelan por las cámaras sombrías. Su revoloteo aumenta la sensación de abandono y tristeza. En ese retiro fresco y elegante pasaba yo las horas más calurosas del día. Aunque estaba destruido, tenía la tranquilidad de una gruta. Después del ocaso salía de allí. Entonces me bañaba, o mejor dicho, nadaba. Lo hacía en el gran estanque del patio principal. La noche ya había caído. Así intentaba contrarrestar la influencia enervante de aquel clima ardiente.
Un día mis sueños de completa tranquilidad se rompieron de repente. Se oyeron disparos de armas de fuego. El eco resonó entre las torres. Parecía que la fortaleza había sido tomada por sorpresa. Salí apresuradamente. Entonces vi a un caballero de edad avanzada. Estaba rodeado de criados. Se había instalado en el salón de embajadores. Era un antiguo conde. Había subido desde su palacio en Granada. Quería pasar una temporada en la Alhambra. Buscaba un aire más puro. El conde era cazador apasionado. Tenía la costumbre de disparar a las golondrinas desde los balcones. Decía que así despertaba el apetito. Su diversión era bastante inocente. Los criados cargaban las armas con rapidez. Eso le permitía mantener un fuego continuo. Aún así no logramos hacerlo responsable de la muerte de una sola golondrina. Más bien parecía lo contrario. Las aves se divertían con aquel juego. Volaban en círculos cerca de los balcones. Cantaban cuando pasaban delante de él. Parecía que se burlaban de su poca puntería. La llegada de aquel noble cambió un poco la situación. Sin embargo, también me dio ocasión para agradables reflexiones. Compartimos el dominio de la Alhambra sin decirlo abiertamente. Fue algo parecido a lo que hicieron los últimos reyes de Granada, pero con una diferencia importante. Entre nosotros había una perfecta amistad. El conde reinaba en el patio de los Leones. También dominaba los salones cercanos. Yo mantenía la posesión pacífica de los baños. También disfrutaba del pequeño jardín de Lindaraja. Comíamos juntos bajo las arcadas del patio. Las fuentes refrescaban el aire. Los pequeños arroyos corrían por las acequias del pavimento de mármol. Por la noche se reunía alrededor del conde una tertulia familiar. A esa reunión acudía la condesa. Subía desde la ciudad. La acompañaba su hija favorita. Era una joven de 16 años. También acudían los empleados del conde. Estaban su capellán, su abogado y su secretario. También venían su mayordomo y varios administradores de sus fincas. Aquella reunión parecía una pequeña corte doméstica. Todos intentaban entretener al conde. Lo hacían sin sacrificar su propio placer. Tampoco renunciaban a su dignidad. Se habla mucho del orgullo español. Sin embargo, en la vida familiar ocurre lo contrario. En pocos lugares se ven relaciones más afectuosas entre parientes. También es raro encontrar un trato más directo entre superiores y subordinados. Por eso, en la vida de las provincias españolas se conserva algo de la sencillez de los antiguos tiempos. La persona más interesante de aquella reunión era la hija del conde. Se llamaba Carmencita. Era encantadora y todavía muy infantil. Su figura aún no había alcanzado el pleno desarrollo. Pero ya mostraba la delicada simetría del país. También tenía la gracia flexible propia de Andalucía. Sus ojos eran azules. Su piel era muy blanca. Su cabello era rubio. Esos rasgos son poco comunes en Andalucía. Su aspecto tenía una dulzura especial. Contrastaba con la vivacidad habitual de las jóvenes españolas. Encajaba perfectamente con la inocencia de sus modales,
Aún así poseía el talento natural de sus paisanas. Cantaba con gracia, bailaba con soltura, tocaba la guitarra y otros instrumentos. Todo lo hacía con sorprendente facilidad. Pocos días después de instalarse en la Alhambra, el conde celebró el día de su santo. Organizó una fiesta familiar. Invitó a todos los miembros de su casa. También acudieron antiguos parientes. Algunos llegaron desde tierras lejanas. Todos querían ofrecerle sus respetos. También querían participar en la alegría común. Estas costumbres patriarcales fueron muy propias de la antigua nobleza española. Con el tiempo han ido desapareciendo. Las fortunas de muchas familias nobles se han reducido. Sin embargo, algunos nobles, como el conde, aún conservan sus propiedades familiares. También mantienen parte de las antiguas costumbres. Muchas de esas fincas están hoy abandonadas. Han sido consumidas por generaciones de administradores y ociosos. Según el antiguo sistema de magnificencia española, un servidor inválido nunca era despedido. Se le mantenía en su puesto hasta el final de su vida. Después sus hijos ocupaban su lugar. Más tarde venían los hijos de esos hijos. Incluso se incorporaban parientes lejanos. Por eso los grandes palacios de la nobleza tenían un aspecto extraño. Sus dimensiones eran enormes. Sin embargo, su mobiliario era escaso. Aquella generosidad acabó resultando vinosa. Los palacios se convirtieron en refugios de generaciones enteras. Muchas personas vivían allí a costa de los nobles. El propio conde me habló de ese problema. Sus fincas estaban repartidas por distintos lugares del reino. Me aseguró algo sorprendente. Algunas propiedades no producían lo suficiente. Ni siquiera bastaban para mantener a todos los dependientes. A pesar de eso, esas personas creían tener derecho a vivir allí. Pensaban que debían ser mantenidas sin trabajar. Su única razón era la tradición familiar. La fiesta del conde rompió la tranquilidad habitual de la Alhambra. Los salones, antes silenciosos, se llenaron de música y risas. Los invitados paseaban por galerías y jardines. Los sirvientes iban de un lado a otro. Cruzaban los patios con bandejas de comida. La vieja cocina estaba llena de actividad. Había cocineros y ayudantes por todas partes. Grandes fogatas iluminaban el lugar. La comida española con invitados es una verdadera fiesta. Aquel banquete se celebró en la sala de las dos hermanas. La mesa estaba llena de platos abundantes. Reinaba un ambiente alegre. Los españoles suelen ser sobrios. Pero cuando celebran un banquete saben divertirse. Para mí todo aquello era una experiencia nueva. Participaba en un festín dentro de la Alhambra. Además, el anfitrión era descendiente de uno de sus conquistadores más famosos. El conde era un hombre pacífico. Sin embargo, descendía directamente del gran capitán Gonzalo de Córdoba. El conde guardaba la espada de su antepasado. La conservaba en el archivo de su palacio en Granada. Cuando terminó la comida, los invitados pasaron al salón de embajadores. Allí empezó la diversión general. Cada uno ofrecía algo al grupo. Unos cantaban,
Otros improvisaban versos. Algunos contaban historias maravillosas. Otros bailaban al sonido de la guitarra. La guitarra es un verdadero talismán de alegría en España. Sin embargo, la estrella de la reunión fue Carmencita. Representó varias escenas de comedias españolas. Mostró un talento dramático extraordinario. También imitó a famosos cantantes italianos. Lo hizo con gran parecido. Su voz era hermosa. Después imitó el habla, los bailes y las canciones de los gitanos. También imitó a los campesinos de los alrededores de Granada. Todo lo hacía con naturalidad. Su gracia era espontánea. Su ejecución era limpia y elegante. En pocas palabras, fascinó a todos los presentes. El encanto de sus actuaciones tenía un motivo especial. No mostraba orgullo ni pretensión. Usaba su talento como una niña. Solo quería divertir a su familia. Su capacidad de observación era sorprendente para su edad. También lo era su inteligencia. Había vivido siempre dentro del círculo familiar. Aún así imitaba perfectamente muchos tipos humanos. Lo hacía sin preparación previa. Todos en la casa la querían con ternura. La admiraban profundamente. Nadie la llamaba por su nombre, ni siquiera los criados. Todos la llamaban simplemente la niña. Ese nombre tiene una ternura especial en español. Nunca podré pensar en la Alhambra sin recordarla. La veo jugando feliz entre los salones de mármol. La veo bailando con las castañuelas. También la recuerdo cantando. Su voz clara se mezclaba con el murmullo de las fuentes. Durante aquella fiesta se contaron muchas leyendas curiosas. También se contaron varias tradiciones interesantes. Algunas ya no las recuerdo. Otras permanecen vivas en mi memoria. De esas últimas voy a contar varias al lector. Fueron las que más me sorprendieron. Leyenda del príncipe Ahmed al-Kamel o el peregrino del amor. Hace mucho tiempo reinaba en Granada un rey moro. Tenía un solo hijo, llamado Ahmed. Los cortesanos le pusieron un sobrenombre. Lo llamaron al-Kamel, que significa el perfecto. Se lo dieron porque desde niño mostró señales claras de superioridad. Los astrólogos estudiaron su destino. Hicieron predicciones muy favorables. Anunciaron que poseería grandes dones. Con esos dones sería un príncipe feliz y un soberano afortunado. Sin embargo, había una nube en su destino. Era una nube leve, pero inquietante. Los astrólogos dijeron lo siguiente: el príncipe sería muy propenso al amor. Esa pasión lo pondría en graves peligros. Pero si lograba evitar el amor hasta la edad madura, todos esos peligros desaparecerían. Entonces su vida sería una larga sucesión de felicidades. El rey decidió actuar para evitar ese peligro. Tomó una resolución extrema. Encerró al príncipe en un lugar donde nunca pudiera ver a una mujer. Tampoco debía oír jamás la palabra amor. Para cumplir su plan mandó construir un palacio. Ese palacio se levantó en una colina que dominaba la Alhambra. Estaba rodeado de hermosos jardines.
También estaba protegido por altas murallas. Ese palacio es el que hoy se conoce como el Generalife. El rey encerró allí a su hijo. Después lo puso bajo la vigilancia de un sabio. El sabio se llamaba Ebn Bonaben. Era un filósofo árabe muy severo. Había vivido muchos años en Egipto. Allí se dedicó a estudiar jeroglíficos. También examinó tumbas y pirámides. Por esa razón encontraba más interés en una momia egipcia que en la mujer más hermosa. El rey le dio una misión muy clara. Debía educar al príncipe en toda clase de conocimientos. Pero el príncipe no debía saber absolutamente nada del amor. El rey añadió una advertencia. Usad todas las precauciones necesarias para cumplir mi voluntad. Pero recordad esto, Ebn Bonaben. Si mi hijo llega a conocer esa ciencia prohibida, lo pagaréis muy caro. Vuestra cabeza responderá por ello. El sabio sonrió con amargura al escuchar la amenaza. Luego respondió con tranquilidad. Vuestra Majestad puede estar tranquilo. Vuestro hijo estará tan seguro como mi cabeza. ¿Creéis que yo podría enseñar una pasión tan violenta? Así creció el príncipe Ahmed. Vivía siempre vigilado por el filósofo. Su mundo era el palacio y los jardines. Tenía a su servicio esclavos negros. Eran mudos y de aspecto terrible. No sabían nada de amores. Y si lo sabían, no podían hablar para contarlo. La educación del príncipe dependía totalmente de Ebn Bonaben. El sabio intentaba enseñarle las ciencias antiguas de Egipto. Pero el príncipe aprendía con pocas ganas. En realidad no le gustaba la filosofía. Ahmed era un joven dócil. Siempre hacía lo que le aconsejaban. Y solía obedecer al último que hablaba. Escuchaba con paciencia las largas lecciones del filósofo. Intentaba soportar el aburrimiento. Aprendió un poco de muchas cosas. Así llegó a los 20 años con gran sabiduría. Pero ignoraba por completo qué era el amor. Entonces comenzó un cambio en su carácter. Dejó de interesarse por los estudios. Empezó a pasear por los jardines. También pasaba mucho tiempo meditando junto a las fuentes. Había aprendido algo de música. Le gustaba tocar durante horas. También empezó a interesarse por la poesía. Ebn Bonaben se alarmó. Intentó combatir esas inclinaciones. Le impuso un duro curso de álgebra. Pero el príncipe lo rechazó con impaciencia. No puedo soportarla, decía, la odio. Necesito algo que hable a mi corazón. El filósofo movió lentamente su venerable cabeza. Pensó para sí mismo, se acabó la filosofía. El príncipe ha descubierto que tiene corazón. Desde ese momento lo vigiló con mayor atención. Notó que la sensibilidad del joven despertaba poco a poco. Solo necesitaba un objeto. Ahmed caminaba por los jardines con una emoción que no comprendía. A veces se sentaba y soñaba durante horas. Otras veces tocaba su laúd con melodías tristes. De pronto arrojaba el instrumento. Entonces suspiraba profundamente. A veces lanzaba exclamaciones extrañas.
Su inclinación hacia el amor empezó a manifestarse de formas curiosas. Primero mostró afecto por ciertas flores. Las cuidaba con ternura. Después comenzó a preferir algunos árboles. Uno de ellos le gustaba especialmente. Era un árbol elegante de ramas delicadas. Grabó su nombre en la corteza. También colgaba guirnaldas en sus ramas. Luego cantaba canciones en su honor acompañado por su laúd. Eben Bonaven se alarmó de verdad. Comprendió que su pupilo estaba cerca de descubrir la ciencia prohibida. Temía por el príncipe, pero también temía por su propia cabeza. Decidió alejarlo de los jardines. Lo encerró en la torre más alta del Generalife. La torre tenía hermosos aposentos. Desde allí se veía un horizonte inmenso. Pero el lugar estaba lejos de los jardines. También estaba lejos de los bosques encantadores. Esos bosques eran peligrosos para la sensibilidad del joven Ahmed. El filósofo se hizo una pregunta. ¿Cómo acostumbrar al príncipe a esa soledad? Además, ¿cómo evitar que muriera de aburrimiento? Ya había agotado todas las materias agradables. Y el álgebra estaba completamente descartada. Entonces recordó algo. Durante su estancia en Egipto había aprendido el lenguaje de los pájaros. Se lo enseñó un rabino judío. Ese rabino decía haber heredado el secreto del sabio Salomón. Y Salomón lo había aprendido de la reina de Saba. Cuando el sabio mencionó ese estudio, los ojos del príncipe brillaron. Aceptó la idea con entusiasmo. Aprendió el lenguaje de los pájaros con gran rapidez. Pronto llegó a dominarlo tan bien como su maestro. Desde entonces la torre dejó de ser un lugar solitario. Ahmed tenía nuevos compañeros. El primero fue un cuervo. Había hecho su nido en lo alto de las almenas. Desde allí salía a buscar comida. Pero el príncipe pronto se decepcionó. El cuervo era un pirata del aire. También era fanfarrón y grosero. Solo hablaba de saqueos. También hablaba de peleas y matanzas. Después conoció a un búho. El búho tenía aspecto filosófico. Tenía cabeza grande y ojos inmóviles. Pasaba el día en un agujero de la pared. Allí dormitaba y gruñía. Solo salía por la noche. El búho pretendía ser sabio. Hablaba un poco de astrología. También hablaba de la luna y de magia. Pero su tema favorito era la metafísica. El príncipe encontraba esas discusiones aún más aburridas que las de Eben Bonaven. Más tarde descubrió a un murciélago. El murciélago pasaba el día colgado de la bóveda. Dormía en un rincón oscuro. Solo salía al anochecer. Tenía conocimientos superficiales de muchas cosas. Se burlaba de todo. Nunca parecía encontrar placer en nada. También había una golondrina. El príncipe se encariñó con ella al principio. Era muy habladora, pero también era inquieta y superficial. Siempre estaba volando. Nunca se quedaba el tiempo suficiente para conversar. Al final Ahmed comprendió que no sabía nada realmente. Estos eran los amigos del príncipe.
Con ellos practicaba el lenguaje de los pájaros. Pero pronto se cansó de esas amistades. Sus conversaciones no alimentaban su mente. Tampoco calmaban su corazón. Poco a poco volvió a su soledad. Pasó el invierno. Después llegó la primavera. Los jardines del Generalife se llenaron de vida. Los pájaros comenzaron a construir sus nidos. También empezaron a incubar sus huevos. De pronto el príncipe escuchó un gran concierto. Venía de los bosques y jardines. Todos los pájaros cantaban. Y todos repetían el mismo tema. Amor. 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 Ahmed escuchaba sorprendido. No entendía ese canto universal. Finalmente dijo para sí mismo, ¿qué será ese amor del que habla todo el mundo? ¿Y por qué yo no sé nada de él? Primero preguntó al cuervo. El cuervo respondió con desprecio. Preguntad a los pájaros débiles de la tierra. Ellos nacieron para ser nuestra presa. Yo soy un príncipe del aire. Mi ocupación es la guerra. Nada sé del amor. El príncipe se alejó disgustado. Después buscó al búho. Pensó que el búho sería más sabio. Pero el búho respondió con orgullo. Paso mis noches estudiando. Durante el día medito sobre lo aprendido. No escucho a esos pájaros cantores. No sé cantar. Soy filósofo. No me ocupo del amor. Entonces el príncipe preguntó al murciélago. El murciélago se enfadó. ¿Por qué perturbáis mi sueño? No soy ni ave ni animal terrestre. No me interesan las cosas de los pájaros. Soy misántropo. No sé nada del amor. Finalmente Ahmed detuvo a la golondrina. Ella respondió apresurada. Tengo demasiados asuntos. Debo visitar muchos lugares. No tengo tiempo para esas tonterías. Soy un ave de mundo. No entiendo el amor. Y salió volando hacia el valle. El príncipe quedó más confundido que antes. Su curiosidad crecía cada vez más. En ese momento entró Eben Bonnaben en la torre. Ahmed se acercó con ansiedad. Maestro, dijo, me habéis enseñado muchas cosas. Pero hay una que ignoro completamente. Quiero que me la expliquéis. Preguntad, príncipe, respondió el sabio, todo lo que se está a vuestra disposición. Ahmed respiró hondo. Decidme, sabio maestro, ¿qué es eso que llaman amor? El filósofo se quedó paralizado. Su rostro se volvió pálido. Sintió que su cabeza estaba en peligro. ¿Dónde habéis oído esa palabra? Preguntó alarmado. Ahmed lo llevó hasta la ventana. Escuchad, dijo. El sabio prestó atención. En los bosques cantaban los ruiseñores. Las aves repetían una sola palabra. Amor. 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 El filósofo levantó las manos. ¡Allá es grande!, exclamó. ¿Quién puede ocultar este secreto al corazón humano? Hasta los pájaros lo proclaman. Luego se volvió hacia el príncipe.
Cerrad vuestros oídos a esos cantos. El amor es peligroso. Entonces empezó un largo discurso. Dijo que el amor era la causa de muchos males. Traía traiciones, guerras y sufrimientos. También provocaba noches de insomnio. Y marchitaba la alegría de la vida. Finalmente añadió que Aya os conserve siempre en ignorancia del amor. Después salió de la torre. Ahmed quedó lleno de dudas. Intentó olvidar el tema, pero no pudo. Cada vez que escuchaba a los pájaros, volvía a pensar en el amor. Una mañana estaba recostado en su cama. La ventana estaba abierta. Entraba el perfume de los naranjos del Valle del Douro. También se escuchaban los cantos de los ruiseñores. De pronto oyó un fuerte aleteo. Un palomo entró por la ventana. Era perseguido por un gavilán. El palomo cayó agotado al suelo. El gavilán se marchó volando. Ahmed recogió al ave. La acarició con cuidado. Después la colocó en una jaula de oro. Le dio trigo y agua. Pero el palomo no comía. Solo gemía con tristeza. ¿Qué te ocurre?, preguntó Ahmed. ¿No tienes todo lo que deseas? El palomo respondió: no. Estoy separado de mi amada. Y ahora es primavera. Ahmed se sobresaltó. Primavera. Amor. Explícame qué es el amor. El palomo respondió: el amor es el tormento de uno. Es la felicidad de dos. Y la enemistad de tres. El amor une a dos seres. Los hace felices juntos. Y desgraciados cuando se separan. Luego preguntó: ¿no amas a nadie? Ahmed respondió: amo a mi maestro Eben Bonaven, pero a veces me aburre. El palomo negó con la cabeza. Ese no es el amor del que hablo. Entonces explicó algo más. El amor es el gran misterio de la vida. Es el sueño de la juventud. También dijo: mira la naturaleza. Todos los seres tienen pareja. Los pájaros cantan a sus compañeras. Incluso los insectos buscan amor. Luego preguntó: ¿no has amado nunca a una mujer? Ahmed suspiró. Tal vez he sentido algo parecido. Pero no sabía qué era. ¿Dónde encontraría ese ser en esta soledad? Así terminó la primera lección de amor del príncipe. Ahmed reflexionó. Luego abrió la jaula. Si el amor es tan dulce, dijo, no quiero separarte de tu compañera. Tomó al palomo en sus manos. Lo besó. Después lo dejó volar. El ave dio vueltas en el aire. Luego voló hacia las arboledas del Douro. Ahmed lo siguió con la mirada. Quedó lleno de pensamientos tristes. El canto de los pájaros ya no le alegraba. Ahora entendía su significado. Amor. 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 Así comenzó la verdadera historia del peregrino de amor.